¿no? Por la presentación, el de la izquierda. Bueno, pues voy a empezar hablando un poquito de la definición de los trastornos del espectro autista. Como bien ya se mencionaron en presentaciones previas, este corresponde a un trastorno del neurodesarrollo que inicia en edades tempranas, esto es antes de los 2 años de edad. Tiene 3 principales dominios sintomáticos, aunque ahora en el DSM-5 se redujeron a 2, ya que el déficit en la comunicación social se unió con el déficit del lenguaje, y esta dimensión ahora se conoce como déficit sociocomunicativo. ¿Okay? Además de este déficit sociocomunicativo, también se acompaña de comportamientos restrictivos y repetitivos. Es importante mencionar que es un trastorno complejo, muy complejo, porque no va solo, generalmente se acompaña de otros problemas del neurodesarrollo, como la discapacidad intelectual o el trastorno del desarrollo cognitivo, hasta en un 60% de los casos. Y además la comorbilidad médica, donde las más importantes son los trastornos de ansiedad y el trastorno por déficit de atención, la comorbilidad psiquiátrica. Y pues para variar, no nada más es lo psiquiátrico y lo cognitivo, sino que también pueden llegar a tener una alta comorbilidad médica, ¿no? Con epilepsia, con alergias, con trastornos gastrointestinales, entre otros. Entonces estamos hablando de un trastorno verdaderamente complejo que inicia muy temprano. En el DSM-4 esta era la clasificación con la que contábamos. En la actualidad, pues solo hablamos de espectro autista, desaparecieron el desintegrativo infantil, o más bien dejaron de formar parte de la clasificación, el RED y el desintegrativo infantil, y estos 3, el autista, el Asperger y el generalizado de desarrollo no especificado, entran como espectro al cual se le puede asignar la severidad como leve, moderado o severo. Lo que sabemos en relación a la edad del diagnóstico es que en escenarios internacionales el diagnóstico de autismo ocurre entre los 3 y 4 años de edad, el diagnóstico de Asperger ocurre hacia la adolescencia. Sin embargo, cada vez tenemos mayor evidencia científica de que la intervención temprana y muy temprana en grupos de alto riesgo, con modelos agresivos y altamente especializados en desarrollo, reducen la severidad y mejoran la trayectoria clínica de estos niños. De tal manera que lo que se creía en el pasado, que el diagnóstico o la etiqueta pues era para ponerse a llorar, en la actualidad se sabe más bien que hay una posibilidad de intervención y de mejorar el funcionamiento de estos niños. Los primeros síntomas sabemos que ocurren antes del 1 año y medio de edad, y se ha reportado que las madres se muestran preocupadas en torno al desarrollo de los niños entre los 2 y los 18 meses de edad. Está reportado también que estos suelen consultar con el médico acerca de estas preocupaciones, sin embargo el médico tiende a demeritar o a normalizar las conductas reportadas por las madres. Todos estos estudios están realizados en escenarios internacionales. En México no contábamos con un reporte al respecto, de tal manera que nos dimos a la tarea de investigar en nuestro escenario cultural cuáles son los motivos iniciales de preocupación por parte de los padres en torno al desarrollo de niños mexicanos que tienen el diagnóstico de trastorno del espectro autista. Nuestro objetivo fue describir y comparar estos motivos de primeras preocupaciones parentales en torno al desarrollo en 2 grupos, autismo y Asperger. Para lo anterior estamos hablando de un estudio que se hizo de manera retrospectiva, es analítica y transversal, y que parte de un subanálisis del estudio principal, que es la trayectoria de atención de los trastornos del espectro autista. En este estudio nosotros, aunque los niños ya estaban diagnosticados, utilizamos un listado de síntomas del DSM-4 para poder categorizarlos en autismo o en Asperger, y posteriormente aplicamos una entrevista semiestructurada de trayectorias de atención, donde lo que les voy a mostrar son los resultados del apartado 1, que habla acerca de las primeras sospechas que detonan la búsqueda de atención, y entonces qué fue lo que llamó la atención a las madres. La población de estudio pues fueron familias que eran papás o mamás que tenían hijos con diagnóstico de autismo, de Asperger o trastorno generalizado del desarrollo, menores de 18 años de edad, que el diagnóstico se haya realizado en México y que el entrevistado tuviera conocimiento acerca del proceso diagnóstico de su hijo. Entonces, para esta parte de primeras preocupaciones, lo que hacíamos es, después de obtener los datos sociodemográficos, era preguntarle a la mamá quién fue la primera, o al entrevistado, quién fue la primera persona que sospechó que algo no estaba bien en el desarrollo de su hijo. Y entonces ellos ya nos tenían que responder, mamá, papá, maestro, etcétera, ¿no?
Posterior a esto, se les preguntaba qué comportamientos, conductas o actitudes de su hijo le hicieron pensar que algo no andaba bien en su desarrollo. De tal manera que las respuestas eran abiertas. Ellas utilizaban ejemplos, nos describían la conducta que ellos consideraban anormal o que les había llamado la atención, no necesariamente anormal, porque si se fijan la pregunta dice algo no andaba bien, ¿no? No estamos como diciendo que estaban enfermos, o simplemente ella o él se percató de algo, ¿ok? Entonces, lo que hacíamos una vez que era, son niños de un escenario clínico de 2 hospitales, bueno, un pediátrico y un psiquiátrico, ambos hospitales de tercer nivel de referencia. Una vez que identificábamos el caso en los servicios especializados de autismo, se les invitaba a participar a las mamás, se procedía al consentimiento informado, se categorizaba el caso, como les decía, en autismo o en Asperger, y se procedía a aplicar la entrevista. Y bueno, estos son los análisis estadísticos, se realizaron con Stata en su versión 12.1. Se consideró la diferencia estadísticamente significativa con una P menor de 0.05. Les voy a mostrar los resultados sociodemográficos. De acuerdo a la categoría diagnóstica, se incluyeron 134 niños en el grupo de autismo y 62 niños en el grupo de Asperger, ¿no? La edad de la madre era mayor para el grupo de Asperger en comparación con el de autismo. Lo mismo, vemos que los papás eran más grandes en el grupo de Asperger que en el grupo de autismo, y los niños también eran mayores para el grupo de Asperger en comparación con el de autismo. ¿Okay? El sexo, principalmente, en ambos casos, el 86.5% de la muestra de autismo eran masculinos, al igual que en el grupo de Asperger, el 88.7%. Esto va acorde a las tasas de prevalencia, donde el trastorno predomina más en el sexo masculino en una proporción de 4:1. La escolaridad, vemos aquí que había más casos de preescolares en el grupo de autismo, con un 40.3% de la muestra contra solo el 14.5% del Asperger, y miren el grupo de Asperger, casi el 60% de los niños estaban en escuela regular en comparación con el grupo de autismo. También lo que llama la atención es este apartado de educación especial, mientras que el 21.6% de la muestra de autismo estaba recibiendo educación especial, solo el 4.8% del grupo de Asperger. Y claro, esto tiene que ver pues con la severidad sintomática, ¿no? En general, el caso que tenía autismo fue para ambos grupos, fue el primero en la mitad de los casos, y seguido del segundo hijo. ¿Okay? Las familias principalmente monoparentales en el 40.3% para los Asperger, y en ambos monoparentales y biparentales principalmente para Asperger. ¿Okay? El cuidador principal es importante porque también es quien nota, ¿verdad?, estas alteraciones en el desarrollo. No hay diferencias entre grupos, es la mamá quien se encarga principalmente del cuidado de estos niños. No encontramos diferencias estadísticamente significativas tampoco en los ingresos de la familia, aunque noten que la mayor proporción de casos se concentra en un ingreso de entre 2.103 pesos y 6.309 pesos mensuales. ¿Okay? Al preguntarles si contaban con otro familiar con trastorno del espectro autista, hasta el 25.3% de la muestra de autismo nos dijo que sí, había otro familiar confirmado, y el 22% del grupo de Asperger nos dijo que sí. Entonces, importante, el niño no era el caso único, y esto podría incluir primos, hermanos, tíos, etcétera, etcétera. Entrando ya a la parte dura, que es quién es la persona que tuvo las primeras preocupaciones. Como les mencioné, quien cuida también es quien nota, ¿no? Y a veces, aunque no cuiden, también lo notan. Son las mamás quienes se percatan en primer lugar, o quienes llegan a sospechar que algo no anda bien. Hasta en el 70% de la muestra, vean, tanto para autismo, para Asperger, no hay diferencias estadísticamente significativas entre grupos. Sin embargo, después de la mamá, pues sigue otro familiar, que podría ser la abuela, el abuelo, o el tío o la tía, ¿no? Entonces ya estas dos proporciones casi nos están dando ahí el 90% de la muestra, ¿no? Las primeras sospechas se dan en el ambiente o en el entorno familiar. Noten, estos son niños que están en edad de ir con el pediatra, ¿no? O con el médico general, o que van por seguimiento en niño sano, y vean cómo prácticamente las sospechas en el ambiente del sector salud pues prácticamente no se dan, ¿no? También hay que decir que hasta un 10% de la muestra, entre el 8 y el 10% de la muestra, o el maestro y el educador también llegaron a sugerir alguna alteración en el desarrollo del niño.
Al momento de hacer la descripción del motivo de las primeras preocupaciones, como les dije, fue una pregunta abierta que después se categorizó de acuerdo a los dominios sintomáticos. Esta categorización fue hecha de manera ciega por 2 expertas en el tema. Después se realizó una confiabilidad interevaluador para que estuviéramos seguras que estábamos calificando lo mismo, dado que las respuestas de las madres eran abiertas, ¿ok? Y entonces vemos aquí los principales 3 motivos de sospechas, ¿ok? Vemos que en primer lugar las sospechas fueron en torno al área social, al dominio sintomático socialización, sin diferencias entre grupos, pero noten que el segundo lugar son los retrasos en el desarrollo del lenguaje, y aquí sí hay diferencias estadísticamente significativas entre autismo y en Asperger, ¿no? Es interesante porque aunque estas mamás ya conocen mucho del espectro, porque ahora ya saben cuáles son los diagnósticos, en el pasado, cuando estaban iniciando digamos, estas sospechas y esta búsqueda de diagnóstico, ellas no estaban, digamos, lo que estaban preguntando era qué pasaba con sus hijos, ¿no? Que no hablaban o que no estaban desarrollando el lenguaje como debían, ¿no? Y algo que llama la atención, vean, estos 2, social y lenguaje, sí forman parte de los criterios diagnósticos, pero en tercer lugar estamos hablando de problemas de conducta. ¿Qué problemas de conducta? Irritabilidad extrema, que se ha venido tocando a lo largo de estos 3 presentaciones, irritabilidad, berrinches incontrolables, dificultad para controlar al niño, ¿ok? Entonces es un escenario que se repite también aquí, y es muy interesante porque hasta casi el 50% de las mamás mencionó que tenían problemas con este grado de irritabilidad y de enojo, dificultad para calmar al niño. Sin embargo, la conducta pues no forma parte de los criterios diagnósticos, ¿no? Y el tercer dominio sintomático, intereses restringidos y estereotipias, fíjense, ese es el que solo el 25% de la muestra de Asperger y el 18% de la muestra de autismo, al igual que las estereotipias. Digamos que las mamás no llegan a notar estos movimientos anormales, o por lo menos no les llama la atención, ¿no? ¿Qué es lo que les llama la atención? Dominios del área social, ¿no? Y el área del lenguaje y luego la conducta. Además, se nos refirieron otras preocupaciones, por ejemplo, retrasos en el desarrollo motor, alteraciones sensoriales, ¿no? Otros que podrían entrar dificultades con los hábitos a la hora de ir al baño, ¿no? Dificultades para alcanzar los hitos del desarrollo de control de esfínteres, o que mojaba el pañal y no lloraba, ¿no? Que estaba sucio y no pedía que le cambiaran el pañal, ¿no? Alteraciones en el sueño también, muchas dificultades en el sueño y juego anormal. En estas no se encontraron diferencias estadísticamente significativas y ocupan la menor proporción de las preocupaciones. ¿Okay? Algunos ejemplos que dieron las madres relacionadas, por ejemplo, con el dominio social. Estas son textuales de cómo ellas las describieron. Sus emociones, desde pequeño, cuando yo me le acercaba, no tenía una reacción emocional. No sabíamos si estaba triste. Cuando trataba de hacerlo reír, no lo lograba. Tenía su mirada totalmente fija. ¿Okay? Si ustedes llegan al doctor, llega la mamá y les dice eso, pues pudiera parecer una descripción vaga, ¿no? Como muy general. ¿Qué le está pasando? Pues la mamá a lo mejor no es una mamá, ¿cómo es? Reactiva, ¿no? Es refrigerante la mamá, que era lo que se pensaba en el pasado, ¿no? Entonces, estas quejas es importante decir que a quien se las dicen es al médico general o al pediatra, ¿no? Sin embargo, pues claro, no son los criterios diagnósticos del DSM-4, ¿verdad? Y estamos hablando de niños muy pequeños también, de niños antes de los 3 años de edad. Aquí hay otra descripción en relación a sueño y a irritabilidad. Lloraba mucho, más de lo normal. Pues es interesante que una mamá nos diga que un bebé llora más de lo normal, sobre todo si tiene el referente de otras mamás o tiene otros hijos, ¿verdad? Y no dormía como debía de dormir. No dormía, o sea, un bebé que no duerme nos tiene que llamar la atención, ¿no? La parte sensorial está alterada, como lo habían mencionado hace unos momentos. El único momento en que no lloraba era cuando dormía. Imagínense un bebé que llora todo el tiempo. Nos está hablando de una desintegración sensorial bastante importante. Para la parte del lenguaje nos llegaron a decir que de plano no hablaba, o que él ya saludaba, ya decía mamá y de repente dejó de decir palabras. O
sea, las palabras que había ganado se detienen o se regresan. Con los juguetes le compraba de Play School y de Fisher Price y no los jugaba, los golpeaba entre ellos. Aunque eran de su etapa, siempre quería ver la televisión. O sea, lo que les quiero mostrar es que realmente las descripciones maternas son útiles si conocemos los dominios sintomáticos. Si no los conocemos, nos pueden llegar a parecer descripciones vagas o generales, ¿ok? Algo ya con esto, este dato, miren, las primeras preocupaciones para el autismo ocurrieron al año y medio de edad, es una mediana, 18 meses, pero sí llama la atención que va desde los 0 hasta los 48 meses, y ahí a lo mejor alguien me da como que desde los 0. Hay mamás que sí nos hicieron descripciones de que estaban preocupadas casi desde el nacimiento, por esta parte de no dormir y estar muy irritable. Y para el grupo de Asperger, a los 24 meses, a los 2 años de edad, y hay diferencias, ¿no?, entre grupos. Sin embargo, la primera consulta que ocurrió por estas mamás ocurrió en el grupo de autismo a los 27 meses. Y a los 40 meses para el grupo de Asperger. O sea, se consulta un poquito más tarde para el grupo de Asperger, y vean la edad a la que ocurrió el diagnóstico, más o menos a los 4 añitos para autismo y a los 7 años para Asperger, cuando las primeras preocupaciones iniciaron 18 meses en autismo y a los 2 años para Asperger, ¿no? Obtuvimos un dato que es el tiempo que tarda la familia en buscar atención, en preguntar qué le está pasando a su hijo, desde que se preocupan hasta que obtiene la primera consulta, y la mediana para el grupo de autismo fue de 4 meses, el tiempo que tarda la familia en buscar ayuda, que es relativamente rápido, y 9 meses para el grupo de Asperger, que es también relativamente rápido. ¿Okay? Entonces, ya en la discusión, nuestros resultados son muy similares a lo que han reportado otros estudios internacionales. Las preocupaciones de una alteración del desarrollo en el niño se dan en la familia, en el 95% de los casos, y esto coincide también con el estudio de Reino Unido en población abierta en 1000 familias. El lenguaje y el área social como principal motivo de preocupación. En este mismo estudio de Laura Crane de 1000 familias, fíjense cómo son muy similares a nuestros resultados entre el grupo de autismo y entre el grupo de Asperger. En primer lugar, el desarrollo el del lenguaje para el grupo de autismo, y luego el área social, y vean cómo en tercer lugar, problemas del comportamiento, problemas generales en el comportamiento. Vean este otro de Ginchat, es lo mismo. El tercer lugar, dificultades en la conducta. O sea, nuestros resultados reportan lo encontrado por otros estudios internacionales, y aunque son estudios retrospectivos, sí tenemos ya un estudio, no de nosotros, sino de Ozonov, que es un estudio prospectivo, qué tan temprano las preocupaciones maternas predicen autismo a los 36 meses de edad. Y entonces es una cohorte en donde se siguieron a los niños a los 6 meses, a los 12 meses, a los 18, y a los 36 meses se aplicaron las entrevistas de oro para el diagnóstico de autismo, y fueron registrando las quejas o las preocupaciones maternas entre 4 grupos. Este es el grupo que tenía autismo. Este grupo era un grupo con desarrollo típico, pero con alto riesgo de desarrollar autismo, ya sea porque tenían un hermano con trastorno del espectro autista u otro familiar. Este es grupo de niños con otros retrasos del desarrollo, y este es niños típicos con bajo riesgo. Y de entrada vemos que hay una diferencia entre el número de preocupaciones en aquellos que sí tuvieron el diagnóstico de trastorno del espectro autista. Entonces es importante nada más señalar que el retraso del lenguaje no debe ser normalizado, que el retraso del lenguaje debe ser considerado una señal de alarma en niños de 3 años de edad, y dejar atrás este paradigma de la ventana de tiempo para ganar lenguaje. Espere hasta los 5 y vemos qué pasa, que es la respuesta más habitual del pediatra, porque tenemos un poco este paradigma de que hay dentro del desarrollo ventanas para ganar la función. Sin embargo, lo que en realidad se discute es que al encontrar este retraso en el lenguaje debemos estar obligados a evaluar los otros 2 dominios sintomáticos. El área social no los va a reportar la mamá, sin embargo las estereotipias y los movimientos repetitivos no lo van a ver como una preocupación, entonces el médico está obligado a observar o a interrogar. ¿Okay? Dado que en la actualidad no existen marcadores biológicos únicos para el diagnóstico del trastorno del espectro autista, los clínicos deben ser sensibles a los relatos clínicos de la familia.
¿Okay? Y en este sentido, la Academia Americana de Pediatría recomienda en estos niños hacer de manera cotidiana tamizaje a los 18 y a los 24 meses de edad. Como conclusión, los resultados que se replican pues tienen que servir como puntos de apoyo para capacitar al pediatra, al médico general o al personal de primer contacto con estos niños y dejar claro que la tríada de los TEA puede ser más difícil de detectar en niños menores de 2 años de edad. Muchísimas gracias.